Orden del día, sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 24 de abril de 2026 a las 6:20 am. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de la apertura de la sesión, consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 051 del 23 de abril de 2026. Sexto, informe detallado sobre la emergencia presentada en el sector Camilo Torres de Dos Quebradas, que provocó el represamiento de una quebrada, resultando la inundación de viviendas y la evacuación de cerca de 19 familias. Los invitados, el doctor Andrés Felipe Ramos Valencia, director operativo de la gestión del riesgo, director Luis Felipe Mejía Díez, secretario de Obras Públicas de Infraestructura, comandante José Joaquín Ocampo Pérez, director de Bomberos, y el doctor José Alexander Muñoz Duque, director operativo de la Secretaría de Gobierno. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. 10, varios. Le informo, señor presidente, que se le ha dado lectura al orden del día. Se declara la apertura de la sesión del día de hoy y se pone en consideración el orden del día anteriormente leído. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, votación nominal. Sí, señor presidente. Honorable concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Honorable concejal Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. Honorable concejal Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. Discúlpame, concejal. Honorable concejal James Castaño Castaño. Sí. Honorable concejal Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. Honorable concejal José Humberto García Morales. Sí. Honorable concejala María del Pilar García. Sí. Honorable concejal Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Honorable concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. Honorable concejal González Rivera Cano. Sí. Honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Informo, señor presidente, que 10 concejales votaron por la positiva y 7 concejales ausentes, por lo tanto ha sido aprobado el orden del día. Se reconoce la presencia siendo las 6:32 del día de hoy, se reconoce la presencia de la honorable concejala Julia Andrea Montoya, el honorable concejal, primer vicepresidente Luis Eduardo Giraldo Espina. Honorable concejala Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Honorable concejal Luis Eduardo Giraldo Espina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Presente. Continúen. Punto primero, llamado a lista y verificación del quórum. Le informo, señor presidente, que el quórum fue verificado anteriormente. Continúe. Segundo, declaración de la apertura de la sesión, consideración y aprobación del orden del día propuesto. Le informo, señor presidente, que el orden del día fue aprobado. Continúe. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Continúe. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, orlas el cielo del corazón. Continúe. Se reconoce la presencia de los honorables concejales y concejala Camila Correa, Walter René Molano Mora, Carlos Salgado y Aníbal Chica, siendo las 6:40 de la mañana. Honorable concejal José Aníbal Chica Alzate. Señor secretario, muy buenos días. Presente. Honorable concejala María Camila Correa López. Presente. Honorable concejal Walter René Molano Mora. Presente. Honorable concejal Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Continúe. Quinto, consideración y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 051 del 23 de abril de 2026. Les informo a los honorables concejales que el acta fue colocada en la red para su consulta. Se coloca en consideración el acta de sección ordinaria número 051 del 23 de abril de 2026. Se abre la discusión.
Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Votación por aclamación. Entonces, votación nominal, señor secretario. Sí, señor presidente. Honorable concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Honorable concejal Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. Honorable concejal James Castaño Castaño. Sí. Honorable concejal Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. Honorable concejal José Aníbal Chica Alzate. Honorable concejal José Aníbal Chica Alzate. Sí. Honorable concejala María Camila Correa López. Sí. Honorable concejal José Humberto García Morales. Sí. Honorable concejala María del Pilar García. Sí. Honorable concejal Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Honorable concejal Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Honorable concejal Walter René Molano Mora. Sí. Honorable concejal Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Honorable concejal Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. Honorable concejal José Arles Rivera Cano. Sí. Honorable concejal Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Le informo, señor presidente, que 16 concejales votaron por la positiva y un concejal ausente. Por lo tanto, ha sido aprobada el acta de la sesión ordinaria número 051 del 23 de abril de 2026. Continúe. Sexto, informe detallado sobre la emergencia presentada en el sector Camilo Torres de Dos Quebradas, que provocó el represamiento de una quebrada, resultando la inundación de viviendas y la evacuación de cerca de 19 familias. Los invitados, doctor Andrés Felipe Ramos Valencia, director operativo de gestión del riesgo, doctor Luis Felipe Mejía Díez, secretario de Obras Públicas e Infraestructura, el comandante José Joaquín Ocampo Pérez, director general de Bomberos, y el doctor José Alexander Muñoz Duque, director operativo de la Secretaría de Gobierno. Les damos una cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, pidiéndoles el favor nos brinden la información necesaria para el ejercicio del control político que debe hacer esta corporación por ley en el marco de la confraternidad y el respeto mutuo interinstitucional. Se reconoce la presencia de la honorable concejala Tatiana López Saldarriaga, siendo las 6:44 de la mañana. Honorable concejala Tatiana López Aldarriaga. Presente. Les decía que les agradecemos mucho pues su presencia el día de hoy. Este debate fue convocado por el honorable concejal Héctor Jaime Castro Ceballos. Entonces, en primera instancia, le damos el uso de la palabra a quien convocó el debate. Presidente, muchas gracias. Un saludo, honorables concejales, a los invitados del día de hoy en la administración municipal. Bienvenidos. Queríamos enfocar el debate o direccionarlo más bien, primero escuchar su informe, pero digamos que por parte mía sí he tenido como unas inquietudes frente a esa emergencia que se presentó, y es que se escucha mucho en la calle que eso era crónica de una muerte anunciada, que eso ya se veía venir, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que nos cuenten cuáles fueron bien los orígenes, y hoy ya tenemos diagnosticado exactamente cuál fue el origen de la emergencia, qué acciones se han tomado, cuáles fueron las consecuencias que dejó ese desbordamiento, para que revisemos si eso se puede volver a presentar y si es mitigable lógicamente. Entonces ahí se habla también del box culvert. Tenemos alrededor de 19 familias, entiendo, damnificadas.
72 personas. Entonces, hacia allá pues es que queremos como enfocar el debate. También había una problemática enorme, entiendo, por la disposición de los residuos sólidos. Entonces, ¿qué acciones va a tomar la administración para prevenir este tipo de tragedias nuevamente? Eso era todo, presidente. Yo sí quiero primero escuchar el informe que la administración municipal nos trae. Muchas gracias. Como usted desea, honorable concejal, al fin de cuentas usted es el citante de este importante debate. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia, señor director de la DIGER, si es tan amable. Y bueno, buenos días para todos, buenos días a todos los honorables concejales del Consejo Municipal de Dos Quebradas, a los compañeros de los estrados y a los que me acompañan aquí en la mesa de presentación. Entonces, a continuación les voy a hacer pues como la presentación de cómo se desarrolló el tema de la calamidad desde el inicio, cómo se atendió, las instituciones que estuvieron presentes, las acciones que se hicieron y finalmente pues un poquito sobre el tema de por qué se dio como tal el evento. Entonces tenemos pues que se nos presentó una emergencia el 24 de febrero del 2026 en el sector de Tres Canchas en Camilo Torres, ¿cierto? Aquí pues en el mapa podemos ver que lo que generó el evento no fue solamente pues el represamiento, y lo que sucedió fue que como que se destapó la boca del tubo pues de un tapón que tenía, pues que era lo que está ocasionando el represamiento. Parece que después de nosotros ir con una máquina a tratar de hacer la limpieza de eso, es posible que el tubo se haya movido y haya botado el tapón, ¿cierto? Es lo que creemos y acontecemos que pasó y lo que generó la emergencia. Entonces, digamos que al destaparse esta boca de este tubo, pues generó una corriente o un caudal adicional que se desbordó por la vía de Camilo Torres, ocasionando unos deslizamientos y afectaciones a unas viviendas en el sector de Tres Canchas y algunas afectaciones en viviendas en Camilo Torres Alto y La Capilla. Entonces, de entre las acciones desarrolladas al inicio de la emergencia, pues digamos que nosotros ese mismo día se estaba atendiendo, tratando con unas bombas, de conseguir unas bombas en el municipio de La Virginia, que no fue posible pues como en ese periodo poderlas obtener. Entonces estaban trabajando con unas bombas de Serviciudad y la Secretaría de Obras tratando de descolmatar el problema, ¿cierto? Sin embargo, pues en el momento en la tarde se presentó la emergencia, donde el cuerpo de bomberos pues fue el primer respondiente. Descolmatar es como tratar de limpiar la boca del tubo, como quitarle material pues o carga a la entrada del tubo. Listo. Entonces, como les digo, hacia las 6:30, 7 de la noche de ese día se presentó pues el llamado por parte de la comunidad. El cuerpo de bomberos fue el primer respondiente, inició el puesto de operaciones. Igualmente, también con los integrantes del Consejo Municipal de Riesgo de Desastres pues se realizaron mesas de trabajo el mismo día. Se inició la caracterización inmediata de las familias para conocer pues como la afectación como tal de la emergencia en el momento y poder brindar la ayuda humanitaria necesaria. Se convocó la Secretaría de Obras Públicas, que adelantó labores, como les decía, de descolmatación y reparación. Se activó el protocolo de atención animal debido a que habían unas especies de animales como porcinos en las laderas pues de la quebrada, entonces se activó el protocolo para sacarlos. Por parte del alcalde pues se conformó un equipo técnico con el fin de ir buscando la solución desde el segundo día, donde la idea era pues como poder planear algo para pues primero para controlar la emergencia de forma inmediata y segundo a mediano plazo qué se va a realizar con la emergencia. Por parte del personal de la DIGER y de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo, pues se adelantó un recorrido conjunto en toda la zona o el área de influencia de la emergencia con el fin de poder realizar el concepto técnico y abarcar pues los diferentes puntos de afectación y poder proyectar pues como el plan de acción específico encaminado pues en resolver como todas las afectaciones presentadas.
Se tuvo también un corte de emergencia de unas especies forestales que estaban como condicionando una situación de riesgo para unas familias ahí justo en donde se estaba dando el represamiento y en el otro lado y donde se afectó la vía hacia el acceso del barrio. Aquí tenemos pues unas fotos de las mesas técnicas ese mismo día de la emergencia, donde se llegó pues como con toda la institucionalidad a darle pues como solución inmediata o la respuesta inmediata para la población. La caracterización de familias que se hizo pues por parte de la DIGER y el grupo que se tiene para la atención de emergencias. Y como lo decía el concejal Héctor, pues aquí fueron un total de 19 familias, 71 personas y 14 viviendas afectadas. Y por parte de control físico se desmontó una vivienda que se encontraba en toda el área de influencia de la quebrada. Aquí esta tabla, pues esta es como la caracterización de todas las familias que se encontraban en el lugar de la emergencia. Esto pues es como el archivo se llama EDAN o son los formatos EDAN donde se hace toda la caracterización de las familias y las personas. De parte de la DIGER también se tuvo pues la entrega de ayuda humanitaria, como fue primero alojamiento en hotel para las personas que de pronto no se pudieron autorrefugiar o pedían que no tenían pues de pronto dónde pasar la noche, se les prestó el servicio de hotel. Otras se autorrefugiaron ahí mismo en el barrio, pues para estar pendientes de sus viviendas también y porque tenían familias. Se repartieron comidas durante los 3 días iniciales de la emergencia, como en el día 25, 26 y 27 de febrero. Comida, desayuno y almuerzo para las familias afectadas, pues que no podían ingresar a sus viviendas. Acompañamiento social permanente por parte de la DIGER, brindándoles pues como a la gente, dándoles a conocer en qué proceso estábamos, qué se estaba adelantando frente a la calamidad y qué se estaba definiendo pues en cuanto a las viviendas y a la ejecución de obras para mitigar la emergencia. Con la Secretaría de Desarrollo Social también se llevó la oferta institucional que ellos brindan, como lo de adulto mayor, centro vida y personas con discapacidad y renta ciudadana. Se realizó la entrega pues de plástico para proteger a algunos taludes para evitar que en caso de que presentaran lluvias se aumentara pues la amenaza. Y también el riesgo. Y también entregamos pues algunas ayudas como colchonetas a algunas personas que estuvieron durmiendo en un tiempo en la caseta comunal, sin embargo pues accedieron a ir al hotel. También se les prestó el servicio de transporte a las personas, dado que el hotel se encontraba por aquí, por la pradera, por parte de la DIGER se les suministró el transporte para llevarlos a sus casas y volverlos a traer durante los primeros 3 días de la emergencia. Y se programaron varias reuniones en compañía de los ediles, los presidentes de Junta de Acción Comunal y la comunidad para explicarles el desarrollo de las acciones y por ejemplo, pues para decirles a las personas cuáles podían regresar de pronto a sus viviendas, cuáles de verdad no podían regresar. Quería explicarles también que, digamos, de la emergencia que se presentó en Camilo Torres, se declaró una calamidad en el municipio, ¿cierto? La calamidad se reportó debido a que no solamente fue en Camilo Torres donde se tenía una afectación por los frentes fríos que entraron entre enero y febrero, sino que adicional se tuvo otra emergencia en Altos de Santa Mónica, en Buenos Aires también tenemos otra parte afectada y en la vereda y en Gaitán, en el sector de Gaitán, donde también están metidos dentro de las acciones de la calamidad, que también presentaron afectaciones grandes por esta ola invernal. Aquí les muestro, digamos, una atención de unos sitios que se hicieron por parte de la DIGER, que nosotros pues alquilamos la maquinaria. Esto es una obra temporal obviamente y lo que se hizo fue proteger para poder entrar a hacer una acción más específica. Ahorita pues digamos que ya tenemos el PAE. Listo. A continuación les vamos a hacer pues como una presentación técnica del evento. Voy a poner pues a mi compañero Jesús David, el geólogo, para que les explique un poquito la parte técnica y del inicio del evento. Por favor, se identifica el cargo que ocupa dentro de la institución y nos procede a dar el informe respectivo. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Jesús David Álvarez Echeverry, soy geólogo de la Dirección de Gestión del Riesgo. Un saludo muy especial a los honorables concejales y concejalas que nos acompañan en el momento y los compañeros de la administración municipal. Bueno, pues como siempre, pues en mis presentaciones quisiera hacerles como el recuento técnico de lo que pasó en el municipio de Dos Quebradas, en el sector de Tres Canchas. Como siempre, pues en el municipio de Dos Quebradas empezamos a pagar como errores del pasado. Este no es un caso, digámoslo, extraño para todo lo que venimos, digámoslo, viviendo en el municipio de Dos Quebradas. ¿Qué pasa en Camilo Torres Tres Canchas? Camilo Torres Tres Canchas era una vaguada, me identifico como vaguada, es por donde pasaba pues una quebradita, digamos lo que tenía sus riberas. Los constructores desde hace muchos años empezaron a generar unos llenos, me imagino yo que para tipo constructivos, si no estoy mal, por versiones de los habitantes del sector, esto funcionaba como un tipo de escombrera, digámoslo, del municipio de Dos Quebradas hace muchos años. Entonces lo que hicieron fue instalar una tubería, digamos, canalizando la quebradita, creo que la quebradita se llama Miraflores, la quebrada se llama Miraflores, la canalizaron y empezaron a generar como todo el lleno de la parte superior. ¿Qué es lo que pasa en este sector? No es un box, pues de pronto para que no generemos pues como el tema de la confusión, llamando esto no es un box culvert. El box culvert, digamos, lo que técnicamente se refiere, digámoslo, a un paso, digámoslo, en concreto. Esto es una tubería, canalizaron la quebrada con una tubería y empezaron a hacer los llenos. ¿Qué es lo que pasó? Digámoslo que toda tubería y todos los llenos tienen, digámoslo, unas especificaciones técnicas de carga. Entonces en este sector se empezó a llenar. Él hace mucho tiempo superó, digamos, su capacidad de carga. Entonces en estos momentos la tubería no es redonda, la tubería es completamente achatada. Adicional a esto, él no tiene las obras de encole. ¿A qué me refiero con encole? Es las obras por donde entra la quebrada, para recibir como todo el tema de los escombros, residuos sólidos, sedimentación que vienen de la parte superior. Todas las quebradas del municipio de Dos Quebradas, como son quebradas jóvenes, sedimentan y sedimentan mucho, socavan y sedimentan. Entonces en estos momentos, digamos lo que esta quebrada empieza a generar erosión en la parte superior y en este preciso lugar empieza a sedimentar. Si ustedes van y miran el encole del tubo, hay una sedimentación excesiva y no hay una obra que, digamos, lo que me controle el tema de la sedimentación, además de todos los escombros que tira la comunidad, porque tampoco es, digámoslo, algo extraño. Cuando ustedes ven que el sector también está siendo intervenido por todas las basuras y por todos los escombros que está generando la comunidad. Adicional que aguas arriba, pues se genera pues como un tipo de actividad económica, tipo marraneras, tienen ganado. Entonces todo esto, también los residuos de todo este sector van a la quebrada, justamente están siendo arrastrados hacia la boca del tubo. El tubo no tiene la capacidad para arrastrar, digámoslo, todos estos sedimentos, toda esta basura, entonces está generando obstrucción y por eso es que nos está pasando esto en este sector. La explicación técnica de lo que nos pasó. Como les mencionaba, pues el tubo en este momento no tiene la capacidad hidráulica, no tiene las obras complementarias para garantizar que cualquier tipo de sedimento, cualquier tipo de, digámoslo así, llanta, colchón, mueble, así sea basura que le tiren en la parte superior, se vaya por el tubo. No tiene esta obra, entonces con cualquier cosa se nos está tapando. En la parte media, no sé si ustedes conocen el lugar, hace 3, 4 años se generó una obstrucción del tubo, un colapso del tubo. La Secretaría de Obras Públicas hizo todo el retiro. Creo que se colapsó una recámara que había en el... Como estos son llenos inestables, en cada, digámoslo, temporada de lluvias generan erosión y se van obviamente a esta parte que tenemos de inestable y generan taponamiento. En este entonces, pues de hace un mes, las fuertes lluvias se generó un pequeño, digámoslo, deslizamiento, generó el taponamiento de la tubería y empezó, digámoslo, a saturarse en este sector, donde ustedes ven en la parte media donde hay un hueco, discúlpenme pues la palabra, para que de pronto me comprendan, donde hay un hueco y se empezó a represar, se salió por el hueco la quebrada y se fue por las vías del sector.
las vías del sector tienen taludes aledaños. Como era tanta la cantidad de agua, los taludes tienen ciertas condiciones o cierta capacidad de absorción y retención de aguas. Normalmente los taludes tienen una propiedad que se llama porosidad efectiva. Entonces ellos tienen la capacidad de absorber agua, pero en su mismo tiempo ir botando, digámoslo, paulatinamente. Cuando es más la infiltración de agua que lo que ellos pueden absorber y digamos lo que técnicamente evacuar, es cuando se genera como una sobresaturación, y esto fue lo que pasó en este sector. La quebrada empezó a viajar por la vía y empezó a saturar todos los taludes aledaños que tenemos en el barrio Camilo Torres. Por eso es que ustedes ven el colapso de todos los taludes, digamos, de la parte baja que está colindante con la vía. Cuando ustedes ven, digamos, el talud que está colindante a las viviendas. ¿Pero por qué pasó esto? Porque la quebrada empezó a saturar extremadamente los taludes, se generó esa saturación y fue pues el inminente deslizamiento. Cuando nosotros vamos y miramos los taludes, supongamos, de las viviendas, pues hay unos llenos antrópicos, hay unos muros en llantas, hay unos taludes en basura. Adicional también tenemos unos taludes naturales conformados por cenizas volcánicas. Esta es como la explicación técnica de lo que pasó en estos momentos. ¿Qué es lo que en estos momentos la Dirección de Gestión del Riesgo y la Alcaldía del municipio de Dos Quebradas está haciendo? Nosotros definimos la emergencia en tres partes, que es la atención, la recuperación y la rehabilitación. Que la atención, pues digamos lo que es la intención inmediata y las acciones inmediatas que se debieron hacer en el sector, con todos los organismos de socorro y en cabeza pues de nuestro comandante Joaquín Ocampo. Se hicieron pues todas las acciones en el sector, se trajeron unas motobombas de la Virginia, como lo comentó nuestro director de la Dirección de Gestión del Riesgo. Se empezaron a hacer monitoreos constantes, se realizaron pues todas las evacuaciones, se empezaron a hacer los monitoreos de la parte baja. ¿Por qué? Porque se generaron tres obstrucciones. Se generó una obstrucción primaria que fue en las casas de la capilla de la parte baja, justamente están en imágenes. Esta fue la obstrucción que todo el sedimento y todo, digámoslo, el cuerpo del deslizamiento de la parte superior, la quebrada lo arrastró hasta este sector, generando nuestro primer represamiento de la quebrada. Si ustedes ven en la fotografía de la parte superior derecha, habían unos cercos que la principal obstrucción la generó como todo el escombros y las basuras del sector. Este sector empezamos a monitorearlo con los organismos de socorro. Nos dividimos en tres grupos, uno en la parte baja, otro en la parte media y otro en la parte alta. Este sector, digamos, lo que empezamos a monitorearlo como primera acción preventiva. El segundo sector, ya se los muestro en fotografías. El segundo sector justamente es en la vía. Estas son las fotografías del segundo sector, que se colapsó todos los taludes de la vía de entrada de la zona 7 del barrio Camilo Torres. La vía quedó, pues digámoslo, que ahí en el borde, digámoslo, del talud, la vía en estos momentos presenta pues una amenaza. Ya se están adelantando todos los estudios y diseños por parte de la Secretaría de Obras Públicas para empezar a adecuar la vía y generar como toda la estabilidad. Y el sector 3 es el talud aledaño a las viviendas que le comentaba. Ese es nuestro sector 3. Pues si ustedes conocen el lugar, qué pena, ya les muestro las fotografías. Este sector, gracias. El talud es el que ustedes ven en la fotografía superior a mano izquierda. Las viviendas quedaron aproximadamente a 4 o 5 metros del borde. Como acción preventiva inmediata se generó como toda la evacuación de las viviendas. Ya pues el director en una diapositiva mostró cuántas viviendas han sido evacuadas y qué ayudas humanitarias se les dieron. Nosotros seguimos haciendo como todo el monitoreo. Bueno, la segunda parte de la emergencia empieza como todo el tema de la recuperación. Empezamos a hacer como todas las reuniones con todos los organismos de socorro y todos los técnicos del municipio de Dos Quebradas para determinar qué acciones se tenían que hacer para empezar como todo el tema de la recuperación primaria del sector. Se evidenció que se tenía que hacer la descolmatación y todo el tema de retiro del material de la parte baja, media y alta. Entonces en la parte baja se debía hacer manual con todos los organismos de socorro, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, con ayuda de Ponalzar, obreros del municipio de Dos Quebradas. Se empezó la descolmatación manual de la primera parte que les mostré en el barrio de la Capilla. ¿Por qué? Para
para evitar que se nos desprendiera pues más material de la parte superior y generara pues como una emergencia en estas viviendas. Se empezó a trabajar en este sector, en el sector medio, de pronto ahorita en el informe de Joaco, y discúlpeme que le diga así, pues ahorita obviamente él lo va a presentar en su informe. En el sector medio el Cuerpo Oficial de Bomberos empezó a hacer como todo el tema de la descolmatación y todo el tema de la apertura del segundo punto de obstrucción por medio de presión de agua. Se cogieron las mangueras de bomberos y empezaron a generarle presión para abrir como un boquete, digámoslo así, que la quebrada pudiera pasar y ella misma. Esto lo empezó a hacer el Cuerpo Oficial de Bomberos en el sector medio. En el sector alto también las actividades empezaron a ser manual, de corta de especies que habían colapsado, se empezó a meter la máquina por parte del municipio de Dos Quebradas y por máquina de gestión de nuestro director de la Dirección de Gestión del Riesgo. Esta fue, digamos, lo que la segunda parte. La tercera parte, que empezamos a hacer como todo el tema de las acciones preventivas y qué íbamos a hacer en el sector, empezamos a hacer reuniones. Bueno, adicional a esto, se declaró la calamidad pública en el municipio de Dos Quebradas porque pues, teníamos varios puntos afectados en el sector. Se declaró la calamidad pública, en su efecto hay un PAE, un plan de acción específico, allá ya hay unos presupuestos de obras tanto para este sector, para tanto otros sectores. Entonces empezamos a hacer las reuniones técnicas, en este sector y se definieron las acciones a corto, mediano y largo plazo que deben desarrollarse. Se determinó que se debían hacer unas acciones a corto plazo, se debía hacer una estructura en la entrada, como les mencioné. No teníamos o no tenemos en estos momentos una estructura que nos evite que cualquier tipo de basura se nos vaya por ahí. En estos momentos ya se empezaron a hacer las acciones. Vamos a hacer, pues primero la maquinaria ya destapó el encole, digámoslo, la entrada del tubo completamente. Vamos a empezar a hacer un filtro tipo gavión. ¿A qué me refiero eso? Digamos lo que es como una malla con enrocado. ¿Para qué? Para que empiece a pasar toda el agua pasa, pero no nos deja pasar la basura. Entonces, esto nos permite hacer todo el tema de mantenimientos preventivos, evitando que cualquier tipo de basura se nos vaya por el tubo. Entonces, empezaron a hacer como todo el tema del encole, un filtro tipo gavión, vamos a hacer en la entrada del tubo. En la parte media se va a hacer el empate de la tubería donde está el hueco, se va a hacer el empate de la tubería del tubo y una recámara para evitar que se generen deslizamientos y se generen obstrucciones del tubo medio. Se va a hacer unas obras en el descole porque digamos lo que también hay unas afectaciones de erosión, entonces se van a hacer unas obras ahí. En el talud de la parte de las viviendas y en el talud de la vía, la Secretaría de Obras Públicas ya adelantó los estudios con el geotecnista que ellos tienen contratado, se hicieron unas perforaciones y ya están a punto de entregar los diseños para empezar a adelantar las obras también del sector. Y más adelante, también por gestión de nuestro director de la Dirección de Gestión del Riesgo, pues vinieron unos consultores de la ciudad de Bogotá para la construcción de un túnel liner, no sé si de pronto ahorita el director quiera mostrar como la solución, que es un túnel liner. Digamos lo que en estos momentos lo que técnicamente tenemos digamos, lo más difícil así es que son llenos antrópicos mal conformados y son llenos antrópicos de basura, entonces no se pueden generar excavaciones muy grandes. La tubería en la parte más profunda tiene aproximadamente entre 15 y 20 metros. Entonces no tenemos primero para dónde movernos para hacer, digamos, de pronto terrazas y nos quedan taludes muy grandes, inestables. Son, como vuelvo y les menciono, son taludes compuestos de basuras, llenos orgánicos, llenos, digamos, lo que un material geotécnicamente muy inestable. Entonces, ¿qué es este túnel liner? Hacen, digámosle, un hueco en la mitad, no sé si ustedes han visto construir un caisson, se hace manual, bajan y ahí ya se empiezan a ir, digámoslo, lateralmente, a buscar obviamente la línea por donde va el túnel. No se tienen que hacer grandes excavaciones, no se dejan taludes inestables y económicamente es mucho más viable porque no toca que hacer estabilidad de taludes, nada. El túnel sí, digamos lo que garantiza una buena construcción y garantiza que cumple con las condiciones hidráulicas. Pues nosotros, todo el equipo técnico del municipio de Dos Quebradas de la alcaldía,
pues por procesos constructivos y por costos creemos que es la mejor solución. Adicional a esto van con unas obras complementarias, va con una canalización de entrada, con unas estructuras de retención de grandes sólidos, va con unas estructuras de entrega como unas escaleras, digámoslo así, unas obras de disipación para que la quebrada no genere como todo el tema de la socavación. Para nosotros es la obra más idónea en este sector. También en estos momentos se están gestionando como todo el tema de los recursos con el señor alcalde, con entidades departamentales para empezar lo más pronto posible a construir, pues como la solución definitiva. Pues este es como el informe técnico. No sé si de pronto pues tengan algunas preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buen informe. Igual continúe la otra persona que sigue ahí en el tema de sistema tan importante de Altos de Camilo Torres, Plan 3, Zona 7. El comandante de bomberos, que hoy Dos Quebradas tiene un excelente comandante de bomberos. Bueno, muy buenos días para todos, a nuestros honorables concejales. Les voy a dar un reporte muy, digamos, preciso en cifras de lo que atendimos en la emergencia el 24 de febrero, en el bus Colbert de Camilo Torres, digamos en nuestra quebrada Miraflores. Digamos que la llamada entró a las 19:05:44 de la noche, inclusive tuvimos que hacer el proceso de verificación porque sabíamos que estaban haciendo unas intervenciones ese mismo día en la tarde por nuestra administración municipal. Cuando se confirma ya en el proceso, pues lo primero que hacemos, como siempre, es llegar al sitio y ubicarnos con la comunidad afectada y especialmente en esa zona con los ediles y los líderes comunitarios para poder como revisar bien con ellos todas las zonas afectadas. Normalmente cuando bomberos dentro de la emergencia nosotros activamos un procedimiento de respuesta. En este proceso, cuando llega la primera respuesta de bomberos, el informe de nuestro jefe de operaciones es que necesitamos montar toda la capacidad de respuesta en el sitio porque hay unas evacuaciones importantes que hacer en muy corto plazo. Entonces se activa todo nuestro plan de respuesta con las dos estaciones, en ese momento entre 14 y 16 bomberos. Se activa nuestro apoyo porque que nos apoyen en la ciudad para cualquier otro llamado de emergencia, Bomberos Pereira y Bomberos Santa Rosa. Entonces aquí activamos pues toda la capacidad de respuesta en el proceso y con nuestra Ponalsar. Llamamos obviamente a nuestra DIGER, que es con la que iniciamos todo el procedimiento. Al llegar al sitio, obviamente en el proceso de respuesta, conociendo ya el primer impacto que era la entrada, con unas intervenciones directas en evacuación en la parte del barrio abajo,
la parte del barrio en la parte alta, en Camilo Torres, y obviamente revisar aguas arriba qué nos estaba causando el problema. Así es que dividimos la zona de la emergencia prácticamente en 5 partes, teniendo una que está por encima del bus culvert, que es el primer círculo amarillo que era en su parte derecha alta, la zona, digamos, donde teníamos el bus culvert, que digamos que es el punto crítico que nos origina el proceso. La zona 3, ahí al lado del círculo amarillo del bus culvert, el tercer círculo, combiniéndose de derecha a izquierda, es donde teníamos la zona de mayor impacto para evacuación de personas, que eran más o menos 14 viviendas que teníamos que evacuar. Y teníamos 3 zonas más. La otra más crítica es esa siguiente, que es el cuarto punto que tienen ahí, que es donde teníamos el otro represamiento grande que teníamos que darle solución para poder quitar el riesgo de aguas abajo. Y teníamos afectada pues la parte de abajo de Camilo Torres y la parte de la capilla a la entrada a Camilo Torres. Entonces, como ven, pues el área era grande. Nos centramos inicialmente en las zonas de mayor prioritaria, que era la evacuación de las viviendas, y obviamente todas aquellas que se vieran afectadas por el riesgo de ese represamiento que teníamos ahí en 2 puntos, por el deslizamiento que nos estaba dando en la pérdida de la bancada de esa parte superior de Plan 3, zona 7, si no estoy mal ahí, y digamos, bajar la presión del bus culvert. En eso se centraron las operaciones de bomberos de Dos Quebradas al momento del inicio. Estas son las imágenes de la primera respuesta cuando llegan al sitio. Entonces, si ustedes ven el ingreso al lugar, pues estaba totalmente abnegado. Nos preocupaba esa pérdida de la bancada en el sitio para el ingreso de las móviles, poder garantizar todo el soporte logístico en el bus culvert con maquinaria pesada, que lo que empezamos con nuestro director de la gira y su equipo de técnicos era pues que cuando tú atiendes la emergencia, pues tú vas a atender, pero tienes que tener en cuenta los recursos que vas a tener que colocar en el sitio y cómo los vas a llevar, ¿cierto? Entonces nos preocupaba mucho ese ingreso para el proceso. Digamos que ese fue uno de los puntos críticos para darle soporte a toda la atención de la emergencia. Se pide montar toda la parte de control de operaciones en el sitio. Se monta todo ese proceso, y cuando se monta un proceso de puesto de mando de control de operaciones, pues quiere decir que prácticamente vamos a tener toda la administración y las autoridades en el sitio. Es organizar sitios y el espacio para la comunidad también, para atender la emergencia con todos los recursos que tengan en ese momento. En este momento se decide, ahí no solo llegó bomberos, aquí ya se pide asistencia técnica, aquí ya en el sitio teníamos ya obras públicas, DIGER, se pidió la primera autoridad del municipio, que era el señor alcalde, que también estuvo en el sitio para hacer ese primer montaje de control de operaciones, el director, el comandante de la policía, el comandante de Ponalzar, la policía del municipio. Bueno, ahí estaban todas las instituciones en pro de ese trabajo para ir generando como las estrategias de cumplimiento. En el sitio empezamos, aparte del control de la emergencia, pues todo el proceso de trabajo con la comunidad y la toma de datos y decisiones. Creo que a las 8:30, 9 de la noche hicimos el primer puesto de mando ya ampliado con la administración municipal. Ahí perdonan creo que es el cable. Con la administración municipal hicimos todo el proceso y empezamos a tirar los primeros periodos operacionales a las 9:30 de la noche el primer día de la emergencia, o sea, el 24 de febrero. Y tiramos un proceso, planteamos para las primeras 48 horas de atención de la emergencia. En ese proceso se deciden algunas líneas importantes. La primera era evacuar las familias, asegurar las personas con el riesgo de caída de árboles y más deslizamientos. La segunda opción de objetivo era revisar aguas arriba cualquier deslizamiento que nos volviera a obstruir o nos agravara la entrada pues de todos esos residuos al bus culvert. La tercera, que era una de las principales, era evacuar todo el peso del bus culvert y el agua que teníamos ahí para poder intervenir en la salida del mismo. Buscar apoyo técnico para la estabilización y evacuación, revisión de ese talud donde hay que evacuar las 14 viviendas y tomar una decisión para quitar el represamiento de la parte media, porque era un riesgo meter los bomberos al represamiento o cualquier otra maquinaria, sino buscar un proceso para poder evacuar esa presión media del represamiento que teníamos en la zona media que les decía el geólogo ahorita.
Una de las decisiones que se toma es pedir apoyo tecnológico con drones para empezar a hacer revisión y monitoreo de las áreas con drones durante las 12 siguientes, las 24 horas siguientes. Entonces hicimos varios sobrevuelos revisando el proceso en varios momentos. Y aquí tenemos los puntos, entonces, digamos, más críticos del proceso. La imagen que ven a la derecha, digamos que es donde empieza todo el proceso del bus culvert y prácticamente son las viviendas que tuvieron pérdida de la calzada y donde se fue pues gran parte de todo ese terreno. Ya lo vamos a ver ahorita más detalladamente. La imagen del medio es donde teníamos el represamiento ya más grande después del bus culvert, que era el que teníamos que liberar para buscar no generar más daños, de ahí aguas abajo. Y el punto, que es la imagen que ustedes tienen a su izquierda, pues era el otro punto crítico, que es el que también se pidió apoyo técnico para hacer los análisis, inclusive allá en el proceso de operaciones, para mirar cuáles iban a ser las salidas principales y las principales estabilizaciones, decisiones técnicas para estabilizar ese talud y poder garantizar el paso y quitar el represamiento de esa zona de la quebrada. Este es un proceso de uno de los deslizamientos del primer punto que tenemos en la parte alta. Es un deslizamiento que tenemos que prácticamente, digamos que ese no le estaba haciendo mucha afectación al proceso, pero lo tuvimos en la parte alta, aguas arriba. Este es el punto 2, lo que ustedes ven ahí. Aquí a su lado derecho pueden ver lo que podríamos llamar como el sitio donde está el bus culvert, la tubería, donde tuvimos el daño. Lo que tienen a su lado derecho de la imagen, donde están las casas, que se ven como los guaduales ahí, y puede ver parte del deslizamiento. Muchas gracias. Qué detallazo, concejal. Muchas gracias. Entonces, esta parte es el bus culvert. Aquí fue por donde se nos fue toda el agua, ¿sí? Estamos ya hablando en la zona 2, prioridad. Entonces, aquí tenemos el punto inicial del evento. Impacto, eso fue lo que nos causó el impacto directo sobre las viviendas y lo que nos generó pues buscar controles de estabilización. Entonces buscamos bajar toda esta línea de peso, darle salida a lo que tuviéramos ahí. Para garantizar salida teníamos que destapar aquí, digamos, algo así como el descole, si así lo pudiéramos decir, del bus culvert. Y esta fue toda la revisión del talud que se vino y estas fueron las casas pues que inicialmente evacuamos. Entonces, como ustedes lo ven en evacuación, esa era la zona principal de trabajo y era donde íbamos a quitar todo el problema, o donde teníamos el problema que teníamos que darle alguna solución técnicamente con el apoyo de nuestros expertos de IGER y el municipio. Aquí ya pueden ver una proximidad un poco más fuerte. Toda esta es la zona afectada que nos trajo esa corriente extra que nos dice nuestro geólogo después del bus culvert. Este es el punto intermedio, todo lo que ustedes ven al fondo. Esto es toda la parte de represamiento que teníamos después del bus culvert. Y digamos que ese era el otro riesgo que teníamos en el proceso, que era la mayor acumulación de capacidad hidráulica que teníamos. El riesgo era colapso súbito, lo que teníamos de ahí para abajo, y obviamente la intervención prioritaria era el drenaje. ¿Qué decidimos hacer ahí? Pues meter muy altos caudales de agua con muy alta presión en partes altas, buscando un impacto fuerte en el suelo para poder ir sacando el agua y así poder ir moviendo, digamos, los materiales de arrastre. En ese proceso, pues, es un proceso dispendioso, demorado y obviamente de riesgo para el personal porque se manejan líneas de muy alto grosor con muy alta capacidad de agua. Entonces, para que se hagan una idea, ahí los bomberos estuvieron aplicando chorros de más de 100 PSI con más de 750.000 galones por minuto para poder romper un poco la saturación que teníamos. Es una decisión que se toma porque no podemos sobresaturar más de agua al nivel que hay, pero después de revisar miramos que sí podíamos romper pues mover parte de la retención, ¿sí? Del dique que se ha conformado, romperlo con harta presión y caudal. Entonces eso fue lo que logramos hacer. Ese fue el proceso que nos permitió quitar este procedimiento. No es una práctica recomendada normalmente no lo hacen los bomberos, pero era la única alternativa que teníamos antes de intentar mandar bomberos o maquinaria amarilla al proceso de inundación. Siquiera en ese momento no le habíamos quitado nada de presión a esa acumulación hidráulica que teníamos ahí. Digamos que uno de los puestos de mando lo que tira es un trabajo, lo tiramos a 48 horas. Lo primero que hicimos arriba fue toda la parte de consolidación de la información en los puntos críticos. Para eso, pues, obviamente, ya intervinieron algunas otras secretarías en el proceso. Tuvimos a Salud, Desarrollo Económico y Social, toda la parte de agropecuaria,
Montamos todo el proceso de atención para otros seres sintientes, como mascotas de compañía, animales, fauna silvestre y, digamos, también los criaderos que tenían porcinos para ubicar esos animalitos en otra parte o para, si les daban otra destinación, para poderlos sacar de ahí. Buscamos todo lo que fue la supervisión técnica. Esa supervisión técnica empezó prácticamente desde el momento de la atención de la emergencia, pero con técnicos de apoyo, y la alcaldía los colocaban al otro día desde las 8 de la mañana, se estaba ahí con la parte técnica de movimiento y tala de árboles, ya que tenemos árboles muy grandes para talar con riesgo de colapso, y empezaron a buscar la forma de estabilizar un poco los terrenos y los daños que teníamos tanto en viviendas como en taludes, como le explicaba nuestro geólogo. Empezamos la parte de monitoreo. Sí, ese monitoreo lo tuvimos 24 horas más a partir del segundo día. El objetivo eran todos los drenajes, tanto el represamiento hidráulico como el buscolver, la evacuación de las personas y bueno, y todo el proceso de control inicial de la emergencia. Para eso calculamos un proceso inicial de operación de 48 horas. En esas 48 horas se logró contar con policía y seguridad en vigilancia 24 horas al día en las zonas evacuadas, para no tener ningún problema ahí de robos ni nada por el estilo, que es lo que normalmente siempre pasa. Estas son varias de las actividades que se hicieron. Se realizaron drenajes de evacuación del agua en el buscolver, en eso prácticamente se trabajó toda la semana. Ahí tuvimos apoyo, unos apoyos que buscó nuestro señor alcalde, inclusive con otros municipios, en el caso de las bombas de alto caudal de la Virginia. Con eso pues prácticamente a las primeras 48 horas ya tiramos el buscolver casi en un 80% reducida su capacidad hidráulica, la que tenía por represada. Dios mío. Tuvimos la evacuación de las familias afectadas. Ese dato, como ustedes bien lo tienen, ese es un dato totalmente acertado. Fueron más o menos 19 familias, perdón, 14 viviendas, 19 familias, más de 70 personas. Se realizó toda la infraestructura de servicios de gas y agua. Ya tuvimos a Efigas, tuvimos a Serviciudad, que se pensaba que era una afectación por unas líneas de Serviciudad, pero pues obviamente se comprobó que no era así. Las líneas de Serviciudad estaban seguras, se hicieron algunas intervenciones para asegurar algunos pasos. En el caso de Serviciudad sin ningún problema, se realizaron las talas de más de 4 árboles en riesgo para vivienda, entonces se contó con un equipo de expertos para ese procedimiento. Se destaparon los represamientos aguas abajo, al final terminamos destapando 2 puntos de represamientos y logramos al segundo día, después de las 18 horas de trabajo, sobrepasar ese represamiento. Se realizaron las atenciones médico-veterinarias del caso, todas las que tuvimos ahí apoyando, tanto los que tenían cría de animales para alimento como para los que tienen animales de compañía o fauna silvestre, que también tuvimos afectación en algunas de esas líneas. Se realizaron todos los censos de esos animales de compañía, se colaboró con y realizaron también todos los censos DANE, como lo pudieron ver ahora, con todas las familias afectadas y con el apoyo psicológico de algunas de ellas en el sitio y trato especial para los niños. Se colaboró con el transporte de todos los evacuados y tanto personas como otros seres sintientes, los animales a sus sitios de destino mientras se decía o llegaban sus, dueños a sus casas. Se realizaron las intervenciones psicosociales a la comunidad que fue censada. Se realizaron los controles de monitoreos hidrológicos, hidráulicos, estructurales y de soporte para el talud afectado en la vía de ingreso, que digamos que esa es una de las condiciones importantes que hay ahora. Digamos que ya con nuestra dijera hay varios puntos de intervención que lo han planteado en el plan de acción que tienen en este momento, que es darle estabilidad y garantía al ingreso de la vía para el ingreso de las familias en la zona, recuperar ese proceso, y la otra es toda la intervención pues del túnel en el buscolver. Y se colocó la seguridad por más de 2 noches para evitar ese procedimiento de robos. Aquí tenemos ya varios escenarios ya con trabajo en terreno. Como ustedes lo pueden ver aquí, esta es la imagen de arriba donde está el buscolver. Esto ya fue después de 24 horas de trabajo. Aquí ya teníamos, obviamente, con los equipos técnicos, evitando la filtración de más agua porque teníamos más precipitaciones en el sitio. Esto es pues el trabajo en esa zona donde teníamos la afectación de las viviendas. Esta es parte de la bancada que se fue, o sea, las viviendas están a este lado. Este es todo el espacio que se tenía que destapar, talar árboles, tumbar árboles en pie, limpiar, bueno. Ese fue un trabajo, yo creo que uno de los puntos duros de trabajo. Este es en la parte que se estaba estabilizando el terreno para el ingreso. Y estas son las cuadrillas con las que estábamos talando los árboles en riesgo para varias viviendas. Esa operación la tuvimos allá soportada con toda la capacidad de respuesta casi 56 horas.
Digamos que el trabajo fuerte de primera intervención nos duró un promedio de 18 horas, ¿sí? Pero digamos que en el tiempo de respuesta de bomberos, el primer periodo de gran que ustedes vieron ahí, que fue en 48 horas, prácticamente se superó la atención. Ya de ahí para acá lo que siguió haciendo nuestra administración municipal con nuestra DIGER en sus equipos de trabajo fue ya un poco más en la recuperación de la zona y bueno, hasta que hicimos el comité del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para determinar esto en los procesos de calamidad que se reportaban en el municipio y es aquí donde ya entra pues la intervención de nuestro director Andrés y nuestro geólogo Jesús en el proceso técnico de qué es lo que se ha implementado y cuáles son las soluciones que le han brindado al procedimiento. Yo lo que les quiero también decir es que cuando se monta el puesto de operaciones con bomberos, la comunidad siempre estuvo en todos los puestos de mando, en todas las reuniones y compartiendo con nosotros todas las intervenciones del proceso porque nos parece que es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, nuestros ediles estuvieron, bueno, no todos los días, 2, 3 ediles estuvieron con nosotros en todo el proceso transversal a toda la atención de la emergencia, ¿sí? Entonces, allá en datos tuvimos 16 unidades de bomberos, tuvimos 3 organismos de socorro trabajando con toda la parte técnica de obras públicas, Serviciudad, Tránsito, Salud, digamos las instituciones más operativas, Serviciudad. Se puso a actualizar el plan de ayuda mutua a los 2 cuerpos de bomberos vecinos, Santa Rosa, Dos Quebradas. Y bueno, nuestra operación para bomberos Dos Quebradas fue superada en las primeras 48 horas de trabajo, pues todo el proceso de intervención. Pero la primera intervención ideal para salvaguardar la salud de las personas y la vida de ellos fue en la primera 2 horas de intervención y con los animalitos de compañía el otro día. Nosotros pensamos que son más o menos 12 horas en las que podamos solucionar todo ese tipo de problemas. Ese es el informe de intervención de bomberos Dos Quebradas, señores concejales. Muy bien, muchas gracias, Capitán Ocampo. Muy buena su presentación. Está solicitando el uso de la palabra el señor director de la DIGER, especialmente al señor citante del debate. Señor presidente, muchas gracias. No, les quería mostrar una presentación más o menos de la solución del túnel liner como para que entiendan el proceso constructivo y por qué se escogió pues como parte, como una solución efectiva para la problemática. No sabe. Gracias. Bueno, entonces digamos que la empresa pues, que nos visitó se llama IACC, Ingeniería y Construcciones SAS. Lo que se buscó pues, por parte de la DIGER fue, digamos que esta tecnología la han utilizado aquí en el departamento por parte de la empresa Autopistas del Café, la concesión vial. Entonces, pues trajimos un ingeniero para que nos mirara a ver si de pronto él nos podía decir si las condiciones que hay en el terreno servían para implementar esta tecnología y se hizo la visita y obviamente nos dio como la viabilidad y desde ahí ya se citó pues a la empresa contratista y nos envió pues como esta presentación de más o menos cómo es el proceso constructivo. Dale, pa. Entonces, bueno, el sistema de túnel line es un sistema de excavación sin zanja, es decir, no vamos a tener excavaciones en la parte superior, no va a haber movimiento de tierras, lo que va a ser menos... sí, señor, la propuesta que tenemos es para un diámetro de aproximadamente 1,20, 1,20 de longitud, de diámetro, perdón, sí, de diámetro. Entonces, un sistema de excavación está compuesto por planchas de acero corrugado, cuyo diseño permite el armado desde el interior, minimizando el impacto en la superficie, permite construir alcantarillas, túneles de ventilación, chimeneas, piques y otros servicios públicos como redes de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad en forma rápida, segura y con menos costos. Esta tecnología, digamos que la han implementado también en Bogotá para hacer toda la red de acueducto en el centro, pues para no dañar todas las vías ni la infraestructura que hay en
en la superficie, entonces se trabaja todo pues sin, como les digo, sin zanja y pues por el interior del subsuelo. Entonces, pues lo que se requiere es primero, ellos mandan a hacer unas láminas acorde al diseño y al diámetro pues del túnel, entonces todo eso se fabrica, eso no lo tienen en stock ni nada, tiene que ser fabricado a pedido. Estas son como las láminas que se ponen, que son como la cubierta del túnel. Y se ensambla de esta manera en el sitio. Ellos llevan las partes y las van ensamblando hasta formar el túnel como tal. Y quedaría de esta forma. Ellos van avanzando como cada 50 centímetros, ponen unas placas de estas y van avanzando esa longitud. Se hace un replanteo topográfico para localizar y darle las garantías en cuanto a pendiente y rectitud pues, del cauce. Y el proceso de excavación inicia de esta forma, que se hace una excavación superficial profunda para llegar hasta la cota donde se debe iniciar pues la construcción del túnel y se van yendo por el terreno al interior. Y así pues hasta que terminan la excavación y se instala la tubería, se puede instalar tubería o se puede también hacer un recubrimiento en concreto en la mitad del túnel, lo que permitiría pues también pues como crear pasos para fauna, o hacer las obras de mitigación dentro del mismo túnel con concreto. ¿Siga? Entonces digamos que así es como se vería el túnel pues en el interior, en el pozo, como eso es como una cámara de inspección donde se distribuyen las aguas en diferentes sentidos. Y así serían las obras de entrega, de cole y descole, las que se deberían de proyectar para decretar pues como el libre flujo de la quebrada. Listo. Ya esto pues como experiencia de las empresas con las que ha trabajado, entonces quería mostrarles pues como el proceso para que sepa pues que lo que se buscó también fue una forma de no alterar como lo que hay en el barrio, de hacer una excavación pues y hacer mover todo ese lleno es un peligro porque es descombinar unos taludes que ya pues me parece que ya han sufrido un proceso de consolidación importante a través del tiempo, entonces creemos que es como una de las mejores opciones. Aquí les voy a dejar un videito para que lo miren un poquito más ilustrado y muchas gracias. Listo, muchas gracias, presidente, por la intervención. Gracias. Gracias a usted, doctor Ramos. La verdad que cuando uno ve todos los aspectos técnicos que se han expuesto el día de hoy acá, entonces se entiende el porqué de las obras que se han venido desarrollando. Así que nos parece que la administración municipal y los organismos que han trabajado en este tema lo vienen haciendo bien. Es un tema que no es para nada fácil porque se conjugan muchos aspectos, los aspectos técnicos y sociales, porque de acuerdo a cómo se desarrolla la parte técnica también afecta lo social, afecta la convivencia de los que habitan allí y de las personas que están involucradas en ese problema. Así que me parece a mí que se está haciendo una buena labor en ese sentido. Pero entonces que sea el citante del debate el que saque las conclusiones y nos diga qué inquietudes tiene.
Bueno, muchas gracias, presidente. De antemano hay que resaltar, yo trato de ser pues como muy imparcial y de tener posturas y sinceramente debo exaltar la muy buena labor que han realizado las autoridades, que realizó la DIGER, Obras, Serviciudad y en especial el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Dos Quebradas. Yo veo, comandante Joaquín, que definitivamente no le queda nada grande, eso hay que resaltarlo. Hoy hay una tranquilidad, digamos que por parte mía, yo la siento por parte de la ciudadanía, por ese cuerpo oficial de bomberos que tiene esta ciudad. Y qué bueno cuando uno escucha que Dos Quebradas apoya otras ciudades, pero que cuando hemos necesitado de la mano del municipio de Santa Rosa de Pereira, pues también nos la atienden. Me parece que eso fue una articulación que la ciudad se la debe a usted, comandante, porque antes eso no existía y eso hay que resaltarlo. Ahorita frente al caso puntual, sin ser nada personal, lógicamente aquí a nosotros nos eligen es para hacer control político y nosotros tenemos que ser garantes que las obras se cumplan, ¿cierto? Con la declaratoria de emergencia, concejales, ustedes saben que se abre un boquete enorme para el tema de la contratación directa, etcétera, etcétera. Yo me imagino que esa obra tiene que salir por contratación directa porque precisamente es una emergencia. Y en ejercicio, obviamente, el control político, yo sí quiero saber cuánto va a valer esas obras, de dónde va a salir la plata y aproximadamente cuándo va a ser la ejecución. Lo segundo, doctor Alexander, qué importante el control físico. Qué importante el control físico y el control urbanístico. Vea que la mayoría de emergencias que se ocasionan en la ciudad muchas veces es parte de las invasiones. Y ahí va mi pregunta. Yo veo que hay dos puntos críticos. Uno, entiendo que eso no es un box culvert, sino que es simplemente una tubería. Entonces, en el descole de esa tubería, que hay inclusive en la parte alta una socavación, yo veo una cuadra entera de casas. Ustedes tienen información si esos predios son privados o también son predios que están en tema de legalización de predios, son privados. Y frente a eso no se puede hacer nada. Ahí no hay absolutamente nada que hacer. Y el predio donde hicieron la intervención, creo que la zona 2, creo que sí la llamaron, que es donde entiendo era una escombrera, bueno, se tiene información de que era escombrera. ¿Ese predio también es privado o eso es un área de cesión o a quién le pertenece ese predio? Y sí me deja muy preocupado porque es que, o sea, de una u otra forma ahí es donde entiendo se va a hacer otra intervención, ¿sí? Y posterior a que se haga esa intervención, ¿qué va a pasar con ese predio? ¿Qué planes tiene la administración municipal? Porque obviamente eso a la postre se puede convertir en otro punto crítico. Por lo demás, un informe muy completo, yo creo que tan completo que solamente me quedaron esas tres inquietudes frente a la contratación y frente al tema de esos predios, de quién son y digamos que qué se va a hacer. Porque, por ejemplo, los que quedaron en esa cuadrita que queda en el Guadual, seguramente eso ya es zona de riesgo no mitigable, supongo yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar además con esos predios? ¿Qué va a pasar con esas personas? O sea, que nos amplíen un poco más ese panorama, porque eso sí nos deja preocupados. Si esas son personas que están en zonas de riesgo no mitigable y tienen que evacuar, entonces van a empezar a engrosar la lista de las más de 3.000 personas que están esperando vivienda hoy en el municipio de Dos Quebradas. Eso era todo, presidente. De verdad, quedo muy satisfecho con el informe de la administración municipal de hoy, presidente. Muchas gracias. A usted, honorable concejal. ¿Algún otro concejal quiere intervenir sobre el tema? Entonces, el honorable concejal James Castaño Castaño. Buenos días para todos, nuestros invitados especialmente en el día de hoy. En cuanto a la respuesta a esta emergencia que no fue nada fácil, de obras, de gobierno, de la DIGER, bomberos y todos los actores que intervinieron en su momento para solucionar el problema, pues me parece que fue todo muy acertado, inclusive pensar en ponerle, como decir, meterle candela a la candela.
en el momento que se trabajó con presión para evacuar el lodo. Entonces, pues son situaciones que se resolvieron adecuadamente y pues lo manejaron bien y es una emergencia grande que tuvimos en la ciudad y que puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y ahí es donde la Secretaría de Gobierno y Control Físico, que además que lo ha estado haciendo muy bien, porque no han sido permisivos como en algunos gobiernos anteriores, que llega un urbanizador y va haciendo lo que le da la gana. Y eso no puede seguir ocurriendo porque después las consecuencias las tenemos nosotros. Ahí, y ellos no van a decir eso. Y la gente, yo sé que la gente en este momento allá, en ese sector, no sabe que eso fue un irresponsable que metió un tubito para canalizar una quebrada. Y en eso, obviamente, yo sé que la Secretaría de Gobierno y Control Físico tiene muchas responsabilidades en la ciudad con invasiones, con seguridad, con lo uno y lo otro. Pero estos son actuaciones que hacen los urbanizadores a la luz de todo mundo. Y entonces, como decía mi mamá, las administraciones se hacen los de la oreja mocha. Entonces, eso tenemos que solucionarlo. Yo particularmente he sido partidario de que las cosas se tienen que tratar es con entereza, con berraquera y no ser tolerantes con los que quieren hacer lo que les da la gana en la ciudad y después ponen en riesgo la vida de las personas que habitan donde ellos irresponsablemente hicieron lo que no debían. Entonces sí, yo sí quiero hacer un llamado no a todos y qué bueno que la gente, porque la gente que tuvieron que evacuar van a decir que los culpables somos la administración actual, porque pues ellos están en sus casas y les creció eso, pero a la gente también hay que decirle quién hizo eso y quién permitió que lo hicieran también. Porque aquí a toda hora, pues, que yo no pongo ¿cómo se llama? El retrovisor, no. El que la haya embarrado, pues, que cubra con su responsabilidad también. Pero miren ustedes este problema tan grave que causaron por en su momento haber sido tan permisivos. Eso es todo, presidente. Tiene la palabra el honorable concejal doctor Arles Rivera Cano. Buenos días, sí, está bien. Buenos días, presidente, buenos días, concejales, buenos días a todas las personas que nos acompañan en la mesa principal y a los amigos de las barras. Bueno, hay que exaltar la labor y la gestión que han hecho todas las personas que hoy representan cada entidad, desde la DIGER, Obras Públicas, Bomberos, Gobierno y todos los funcionarios que han dado la información acerca de la emergencia que pasó en la Comuna 9. Y pienso que las alternativas, porque aquí ya hay que hablar, ya lo que pasó, pasó, hay que hablar ya de las alternativas que ustedes nos presentan. La 1 y la 2, y las dos son buenas, pero sería importante de una vez darle solución de una vez a las obras que van a realizar y ojalá sea lo más rápido posible. Veo que el diámetro de 1.50 sería como la más importante para de una vez darle la definitiva a esta problemática que sucedió en ese sector. De otro lado, empezar a culturizar la gente, digamos que cuando simultáneamente se inicien las obras, a que debemos cuidar la quebrada, porque igualmente cuando la gente mientras que pasa la emergencia, cuidan. Pero ya cuando ya la emergencia, ya se dan las soluciones
ya empiezan a tirar basuras y todo a la quebrada, y eso hace que por ende se congestionen las tuberías. Entonces sería bueno que de una vez se empiecen a hacer esas obras, se culturice la gente o los ciudadanos del sector que deben de cuidar por lo que ya pasó. Entonces también sería interesante cuidar mucho, y eso pues para control físico, porque cuando ya se hacen las obras y se desarrollan los proyectos, ya empieza el tema de las invasiones, y ese sector es muy vulnerable para la invasión. A mí me tocó pues hace muchos años, cuando invadieron todo ese sector, que control físico de esa época pues actuó y lógicamente desalojó muchas familias, pero ya estaban las casas hechas, ya habían varias casas, alrededor de entre 50 y 60 casitas que habían hecho en esterilla, y eso es lo que tenemos que empezar a proteger, porque esas personas que invaden son las que nos dañan las quebradas, y por eso al municipio le toca meterse, digámoslo así, porque es contribución de toda la ciudadanía, pero al municipio es que le toca responder haciendo las obras que realmente la misma comunidad deja estropear. Entonces, por lo tanto, yo quiero hoy y que como es una obra que por declaratoria de emergencia se hace directamente, pues como empezar a agilizar el tema y realizar que las cosas se empiecen a ver, porque así sea una emergencia, es una obra que va a desarrollar y construir la administración, y que por ende pues es algo que puede estar dentro del plan de acción y que se puede dar cumplimiento a un programa de gobierno que presentaron en una campaña. Entonces, por lo tanto, yo de verdad, hoy, la sesión de hoy, exalto a todas las personas que expusieron, y me da mucha tranquilidad, y así como pasó allá y están en la agilidad allá, que en otros sectores sea igual. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, honorable concejal, muy importante su exposición sobre el tema. El señor secretario de Obras Públicas, doctor Luis Felipe, ¿desea intervenir? Adelante entonces, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todo el honorable Consejo de Dos Quebradas, a todas las personas que nos ven por las redes sociales y a la mesa directiva. Desde el momento cero de la emergencia, la Secretaría de Obras Públicas hizo presencia 24 horas en el lugar. Estuvimos atendiendo pues todo el llamado de la comunidad y haciendo la primera revisión de toda la situación. Nosotros tenemos una presentación también, es un poco extensa, que fue enviada al correo del Consejo Municipal. Sin embargo, entre la exposición elaborada por la DIGER y por el compañero Jesús David, ahí terminaron de explicar pues todo lo mismo que nosotros íbamos a explicar, lo que se presentó, las actuaciones nuestras desde la Secretaría de Obras Públicas, cuáles son las posibles soluciones en los 3 puntos identificados de mayor riesgo, y cuáles, después de una mesa técnica adelantada con todo el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, cuál es la mejor solución geotécnica para esta problemática. Y dándole una respuesta al concejal Héctor Jaime, desde la DIGER y desde la Secretaría de Obras Públicas hemos averiguado o hemos solicitado cotizaciones con empresas que cuenten con toda la experiencia para la construcción de estas soluciones tipo tunnel liner. Entre ellas hay 2 cotizaciones hasta el momento. Es un tunnel liner de 150 metros, está la opción de construirla a raíz desde un foso o desde 2 fosos, para que tenga al menos 4 cuadrillas que estén haciendo la excavación en simultáneo y puedan avanzar pues mucho más rápido. El tiempo de construcción aproximado es de 5 meses, y la diferencia entre la obra de 1,20 con la obra de 1,50 de diámetro son alrededor de 300 millones de pesos. La cotización que tenemos por un tunnel liner de 1,50 en la lámina galvanizada, con un recubrimiento en concreto en la parte inferior en su media caña, es de 1.536 millones de pesos.
En este momento, desde el fondo para la atención de emergencia se tiene un recurso aproximado de 1.000 millones de pesos, por lo cual el alcalde Roberto está adelantando las gestiones para poder contar con el restante del recurso y hacer un solo contrato sin necesidad de hacer adiciones posteriores a este. Entonces, desde la Secretaría de Obras, este es como el reporte o el complemento a lo explicado por la Dirección de Gestión del Riesgo Municipal. O sea que muy seguramente en el proyecto de traslados presupuestales, si es que llega a esta corporación, es posible que venga ese tema inmerso, muy posiblemente. Bueno, ahí queda pues la inquietud. Sí debo resaltar, en calidad de presidente del Consejo, que en esta oportunidad las entidades trabajaron muy articuladamente. Eso es de admirar y hay que resaltárselo a todos ustedes, porque lo que se ve hoy es que algunas secretarías no están trabajando articuladamente y ustedes lo saben. Eso es de público conocimiento. Hay algunas secretarías que no están trabajando articuladamente, pero mire, cuando se trabaja articuladamente, los resultados están a la vista. Así que muy contentos nos ponemos en esta corporación de ver esa sinergia que hay entre ustedes, los organismos de socorro, la DIGER y obras públicas, control físico para sacar adelante este tipo de emergencias. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario adicional respecto del tema que nos ocupa hoy, doctor Alexander? Muy buenos días, señores concejales, honorables concejales, compañeros de la administración que me acompañan, la gente que nos acompaña en las gradas y medios de comunicación. La participación que nosotros tuvimos en la emergencia del 24 de febrero en zona 7, plan 3 de Camilo Torres, fue más un acompañamiento, como bien lo acaba de decir el presidente Humberto, trabajando articulado con la administración. Allá llegamos a prestar ese apoyo con el equipo de espacio público, es decir, 12 unidades inclusive, llegamos estrenando prácticamente nuestra herramienta de dotación, motosierra, picas, machetes, bueno, todo lo que nos entregó la administración este año. Allí tuvimos, no sé si podamos, tenemos en la quebrada Miraflores, hemos retirado ya por tercera vez con esta una familia compuesta de papá, mamá, 2 menores de edad, que dentro de prácticamente de la quebrada están a 1 metro de la quebrada. Tenían ahí su casa, un cambuche, ellos se dedican como al reciclaje. Vuelvo y les reitero, es la tercera vez que los hemos retirado del sitio. Afortunadamente pues no hubo una tragedia allí con algo que lamentar con esta familia. Entonces lo primero que hicimos cuando nos dirigimos al lugar fue hablar con esta familia. Ya el director de la DIGER, pues con él se consiguió pues como el recurso desde el 24 para llevar los niños, ya que los mayores, el papá y la mamá no se quisieron retirar de su casa. Ya nosotros hablamos con ellos, retiramos todos esos materiales con los que estaba construido esa casa, como pueden observar ahí. Puede seguir. A ver, la tecnología de nuestro concejal, qué bueno. Muchas gracias por el que nos está prestando, qué bueno, un dron también, honorable concejal. Ahí estamos más o menos a 1 metro de la quebrada Miraflores, ahí pues con el acompañamiento del equipo, la puede pasar.
les ayudamos a retirar sus pertenencias, se pasaron para donde un familiar, tienen como un familiar, y la primera asistencia que les presta la DIGER. Ahí ya está el sitio, ya como pueden observar ahí ya desocupado. Miren pues el peligro que se notaba de donde se les viniera esa casa encima. Y les reitero, es una familia compuesta por 4 personas. Seguidamente, este es el sector que estaban diciendo acá mis compañeros, la famosa porcícola, técnicamente la marranera, pues, que ya tenemos indicios de que van a volver a pasar estos animalitos para ahí. Entonces, para este lunes, ya el inspector quinto, Mario Fernando Chávez, me dio la orden de hacer la demolición de esos ranchos, de esos cambuches, de esas cocheras. Para este lunes se va a hacer esa demolición para impedir pues que sigan metiendo allí ese criadero, que sigan con ese criadero, además porque se pudo notar ahí con el concepto técnico de DIGER que no tienen pues vertimientos, todos los excrementos de estos animales van directamente a esa quebrada. Ese fue pues como el apoyo que se prestó ahí a los compañeros, estuvimos prestos las 12 unidades inclusive apoyándolos en esta emergencia que se presentó allí. Muchas gracias. A usted, distinguidísimo doctor Alexander, no sé si alguno de los concejales quiere también hacer otra intervención. Bueno, y también los panelistas que nos acompañan, ¿alguno de ustedes quiere intervenir? Bueno, listo. Entonces, señor secretario, a la administración, pues primero agradecerles por su informe, por siempre estar pendiente y siempre estar presentes acá apoyando las necesidades del municipio. Agradecerles un fuerte abrazo y que sigan con esa linda labor. Señor secretario, continúe por favor con el orden del día. Sí, señor presidente, el punto 7, informe de comisiones permanentes y accidentales. Le comunico que no hay ningún informe, señor presidente. Presidente, Tiene la palabra el honorable concejal Héctor Jaime Castro. Muchas gracias, para recordarle a los miembros de la Comisión Tercera que nos reunimos ahorita después de sesión para darle trámite al proyecto de acuerdo que está pendiente en la comisión. Muchas gracias. Continúe. El punto 8, lectura de comunicaciones. Le informo que no hay comunicaciones, señor presidente. Continúe. Punto 9, proposiciones. Señor presidente. Tiene la palabra el concejal Aníbal Chica, mientras el honorable concejal Luis Eduardo Giraldo redacta una proposición que quiere presentar el día de hoy. Adelante. Tiene la palabra el honorable concejal Aníbal Chica. Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición tiene un sentido muy especial de la que hoy queremos intervenir, señor presidente. Y enseguida mismo les voy a contar por qué se trata ese tema. Recuerden, los compañeros concejales que son voceros de partidos pueden hacerla verbalmente, dice el reglamento. Y los que no son voceros de partido deben presentarla por escrito. Eso dice el reglamento. Soy vocero del Movimiento Alternativo Indígena Social. Muy Maíz. bien, me gusta mucho eso. Mi respeto y admiración para el Movimiento Maíz. Muchas gracias, señor presidente. Como es sabido para la comunidad, recientemente fuimos campeones de la Conmebol de la Sub-17. Campeones. Y en el municipio de Dos Quebradas vive la familia de uno de los compañeros, parte del equipo nacional de la Sub-17, que vive en Camilo Torres, y es el compañero Murillo. Ya le queremos mostrar acá el Anderson Murillo, creo que se llama el compañero, y entonces la proposición es para colocarlo a consideración de los honorables concejales, y es para hacerle una proposición, para hacerle un homenaje el día lunes
al compañero y reconocer su labor, su dedicación, su esfuerzo, la entrega igual de su familia, porque es un campeón que vive en Dos Quebradas y su familia. Entonces, para reconocerlo. Compañeros, entonces, para colocar la proposición, señor presidente, para colocar la consideración. Compañero Aníbal. El compañero Luis Eduardo Giraldo tiene una proposición similar, entonces... Discúlpeme, presidente. Anderson Murillo, mírelo ahí, por favor, permítame las fotos para que puedan verlas. Bueno, es un compañero que vive entonces en Dos vamos a Quebradas. poner a consideración esa proposición y ahorita ponemos a consideración la de Luis Eduardo. Vive en Pueblo Entonces, Sol. en consideración la proposición presentada, que se haga un reconocimiento, que es lo único que nosotros podemos hacer. Sí, un reconocimiento según el reglamento interno a la vida y obra de una persona del municipio de Dos Quebradas, es lo que dice el reglamento, reitero. Entonces, en consideración, la proposición presentada por el honorable concejal Aníbal Chica. Se abre la discusión, anuncio que se queda cerrada, votación por aclamación. Anuncio, señor presidente, que ha sido aprobada la Bueno, proposición. entonces tiene la palabra don Luis Eduardo Giraldo Ospina. Gracias, señor presidente, para también de pronto exaltar o reconocer que el Consejo Municipal de Dos Quebradas, a dos hijos de Dos Quebradas, Jorge Andrés Ocampo y Jean Sebastián Pineda, que son fisioterapeutas de la selección que clasificó al Mundial Sub-17 en Qatar, campeona también del mismo torneo, viven en La Pradera y el otro vive en Júpiter. Entonces, es para reconocer la misma ceremonia, es del mismo tema, y entonces para reconocer estas dos personas también. Júpiter y La Pradera. En consideración, se nos adelantó. En consideración la proposición presentada por el honorable concejal Luis Eduardo Giraldo Ospina. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Votación por aclamación. Informo, señor presidente, que ha sido aprobada. En tal virtud, señor secretario general, favor proceder de conformidad, como lo ordena el reglamento. Sí, señor presidente. Continúe. Sí, señor presidente, el punto 10 varios. Continúe. Le informo, señor presidente, que ha sido agotado el orden del día. Siendo las 8:08 minutos de la mañana del día de hoy, se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana, sábado, a las 6:20 minutos de la mañana. Mañana sábado a las 6:20 minutos de la mañana. Que tengan todos un buen día y muchas gracias.